Gracias, Ana Pau. Muchas gracias, Ana Pau, por la presentación. Eh, Cualquier cuestión que hubiera sobre los audios, digo, estamos en este momento transmitiendo en vivo y bueno, puede haber algún inconveniente, nos lo hagan saber para de esa manera pues corregirlo o cambiar de micrófonos y estar pues atentos a sus comentarios. Un agradecimiento muy especial a la Universidad Jusemper, al rector Elías Huerta y a Janet Huerta, también directora de la universidad, y a Ana Pau por la confianza en este proyecto de nueva generación de abogados. Tiene como objetivo, bueno, pues traer a debate algunos miércoles del mes temas de relevancia que tienen que ver pues, con el derecho, ¿no? En este caso, con un juicio importantísimo que es el juicio de amparo y, bueno, específicamente de la suspensión del acto reclamado. Agradezco también a los interesados, interesadas en el tema, a las funcionarias públicas, funcionarios públicos, abogadas y abogados postulantes, y por supuesto a mis alumnas y alumnos que en esta ocasión, pues de aquí daremos esta clase de la suspensión del acto reclamado. Y bueno, a las diferentes personas interesadas, que bueno, está abierto al público, a toda la República Mexicana, y que, bueno, estas tecnologías tienen la ventaja precisamente de conectarnos y precisamente la Universidad USemper pues ha utilizado estas herramientas ya desde hace tiempo, incluso antes de la pandemia, y está a que el debate se enriquezca, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos gente de toda la República y eso hace precisamente al comparar criterios, procedimientos, etcétera, pues enriquecedor todo el tema que tiene que ver con el derecho. Este webinar, como lo adelantaba Ana Pau, vamos a tocar los temas que ella refiere y también unos puntos que quisiera destacar. Primero que nada, pues analizar la suspensión, ¿no? Desde el punto de vista de la definición de la misma, recalcando, poniendo un énfasis en la naturaleza. ¿Qué es la suspensión del acto reclamado? Creo que al responder esta cuestión, pues nos dará pauta a enfocarnos hacia dónde va la tendencia, sobre todo jurisprudencial o precedentes, pues del máximo tribunal y del Poder Judicial de la Federación, que tiene la competencia precisamente de resolver las suspensiones de los actos reclamados. Analizaremos también los tipos de actos, ¿no? Es muy interesante que nosotros revisamos la ley, pues no hay un listado, la ley de amparo me refiero, por supuesto, no hay un listado de qué actos puedo yo impugnar en el juicio de amparo y qué actos no puedo impugnar, o qué actos son suspendibles y qué actos no son suspendibles. Este desarrollo pues se ha venido dando precisamente a lo largo de los casos prácticos, ¿no? Que ha resuelto precisamente los jueces de distrito y también pues en su caso, si es recurrible este acto de la suspensión, pues en los tribunales colegiados de circuito. Y por supuesto, pues ya al haber una contradicción entre varios puntos, los plenos regionales y en su caso la Corte. Pero bueno, sí en la doctrina vamos a analizar que hay un listado de actos que son suspendibles y un listado de actos que no son suspendibles. Déjenme decirles que esto cada vez pues va a ser menos utilizado, ¿no? Porque ahora ya no únicamente se va a hacer alusión cuando hablemos de suspensión del acto reclamado a este tipo de actos, los que son suspendibles y los que no son suspendibles, sino que ahora vamos a agregar elementos de las medidas cautelares, independientemente del acto, si es omisivo, si es negativo, pudiera haber el supuesto de conceder la suspensión del acto reclamado, ¿no? Esto es un cambio porque anteriormente pues, se decía que, bueno, contra actos negativos es improcedente la suspensión del acto reclamado porque estaría dando efectos restitutorios, ¿no? Con la medida suspensional. Y igualmente los actos omisivos. Vamos a ver que cada vez este tema, que tiene que ver precisamente con esta clasificación, pues muy tajante que había y que existe todavía en la doctrina, pues cada vez se va a utilizar menos. También vamos a ver la suspensión, la medida cautelar, la suspensión del acto reclamado desde el punto de vista del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige que los estados pues, tienen la obligación de contar con un recurso sencillo y rápido, ¿no? Y que bueno, pues esto tiene mucho que ver con precisamente la reforma del año 2011 que
pues coloca en un mismo nivel a los derechos humanos que se encuentran tanto en los tratados internacionales como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Ese artículo 25 que exige un recurso sencillo y rápido, pues tiene mucho que ver la evolución jurisprudencial que ha tenido la suspensión del acto reclamado. Analizaremos también la etimología, ¿no? ¿Qué significa suspensión? ¿Qué significa suspender algo? Bueno, eso es importante para englobar aspectos relevantes de los temas. Analizaremos también los elementos de las medidas cautelares, ¿no? Porque hay varios elementos que se encuentran primero en la doctrina y después pasan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tipos de suspensión y requisitos también, y diferentes posturas con, a lo mejor, referirnos a algunos precedentes recientes eh, con los que tiene que ver con los efectos que ha tenido la suspensión de la tutela judicial, ¿no? Si la tutela jurisdiccional llegara solo hasta la sentencia, el derecho declarado en ella sería una simple promesa para la parte a la que se concedió la razón y una mera recomendación para la otra parte, carente de eficacia jurídica. Palabras de José Ovalle Favela, precisamente quien por ahí en el año 2012 pues, investigamos un tema, me ayudó, me asesoró en mi tesis de licenciatura sobre la suspensión precisamente del acto reclamado, estudiada desde el punto de vista como medida cautelar. Entonces, les mando un saludo a mi estimado profesor Ovalle, que por cierto ahí salíamos tarde ya del Instituto de Investigaciones Jurídicas y que bueno, recuerdo esos momentos pues bastantes gratos, ¿no? Cada vez que estudio la suspensión, pues vienen a mi mente. En la suspensión, pues es una figura precisamente que hace que el juicio de amparo cumpla con lo exigido con el artículo 25, ¿no? Que cumpla con ser un recurso sencillo y rápido, que viene a dar congruencia precisamente con lo exigido en nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eh, es muy interesante cuando nosotros estudiamos las figuras del amparo, por ejemplo, a nivel de comparación con otros medios de control constitucional, como pues las técnicas y bueno, las reglas, sobre todo que tienen que ver con la suspensión del acto reclamado, están en un primer nivel, ¿no? Son altamente efectivas, ¿no? Y vamos a ver hacia dónde va precisamente la regulación de este procedimiento, ¿no? Que es la suspensión del acto reclamado, que por cierto tiene que ver también con la protección de garantías previstas en el artículo 8 de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Un recurso rápido y sencillo no significa, pues de ninguna manera, que nuestro amparo va a ser procedente, ¿no? Eso ha sido ya también establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? No significa que vayas a tener un resultado favorable a tu petición. Lo mismo sucede con la regulación de la suspensión del acto reclamado, ¿no? Si pido una suspensión, no significa para que cumpla con el requisito del 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de ser un recurso rápido y sencillo, pues precisamente que se me vaya a otorgar la suspensión. Pero bueno, pues es la pretensión, si lo vemos desde el punto de vista del litigio, y bueno, si estamos como funcionarios públicos, pues concediendo y redactando este tipo de medidas cautelares, pues también sabemos que no necesariamente todas van a ser favorables a la parte que la está solicitando. Tampoco significa que no deba contar con ciertos presupuestos formales. Hay bastante jurisprudencia, bastante precedentes que dicen, bueno, que no el hecho de proteger de alguna manera, sobre todo lo que marca el artículo 17 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de evitar formalismos procesales y enfocarse el funcionario público a estudiar el fondo del asunto. Eso no significa que vayan a hacer a un lado los presupuestos procesales, ¿no? Los presupuestos procesales me refiero a los requisitos que prevé, por ejemplo, el artículo 128 de la ley de amparo que hay que cumplir para que se otorgue la suspensión del acto reclamado. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto da seguridad jurídica y da también celeridad a la hora de precisamente otorgar la suspensión del acto reclamado. Miren, de las 6 leyes que ha tenido pues la regulación, el juicio de amparo, primera en 1861, que es la primera ley reglamentaria
de este juicio, ¿no? Que es en el año 61, y bien en el 1847, ¿no? En la Constitución, en las actas de reforma se establece por primera vez el juicio de amparo, no fue sino hasta el 61, ¿no? Que se regula con estas leyes, que a la fecha han sido 6 leyes, y que desde la primera, pues toca el tema de la suspensión del acto reclamado. Ahora, no significa que el amparo nunca se otorgó hasta la emisión de las leyes. Recuerden que la primera sentencia de amparo se otorga sin existir una ley que lo reglamentara, ¿no? ¿Cuáles son estas leyes? 1861, 1869, que precisa esta con más detalle, la segunda ley de amparo, lo que tiene que ver con la suspensión del acto reclamado. 1882, que es la tercera ley, ¿no? que regula este aspecto. 1800, sin olvidar que, bueno, también esta tramitación del juicio de amparo y de la suspensión está también regulada en los códigos de procedimientos civiles, ¿no? Eso no los cuento como las 6 leyes que reglamentan, que han reglamentado el juicio de amparo. 1919, la cuarta ley de amparo, que reconoce precisamente ya los 2 tipos de amparo, en la vía indirecta y directa. Y no se diga la ley de 1936, que por cierto, el artículo 6º transitorio de la reforma, donde inicia la vigencia de la ley de amparo del 2013, pues dice que toda la jurisprudencia que se emita en esta normativa, 1936, pues va a seguir siendo aplicable. Y aquí hay un tema, por ejemplo, con la suspensión del acto reclamado, porque vamos a ver que ciertos requisitos, pues se suprimen de la ley de 1936 y se quitan para la emisión de la ley del año 2013, y sin embargo, a pesar de no estar en la norma, escuchen esto, a pesar de no estar en la norma, se siguen exigiendo en requisitos para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, ¿no? Pero bueno, ha habido algunos precedentes que han aclarado esto, pero en la práctica, a pesar de no existir un requisito ya en la nueva ley, pues se sigue aplicando, ¿no? Que es el requisito de acto de difícil reparación, que vamos a verlo más adelante. Eh, Gran cantidad de juicios en nuestro sistema jurídico requieren, por supuesto, de figuras procesales complementarias, ¿no? Para cumplir los fines por los que fueron creadas, ¿no? Es decir, en el caso del juicio de amparo, pues esta medida complementaria sería precisamente la suspensión del acto reclamado. Estos medidas, procedimientos o cuestiones procesales, ¿no? Pueden presentar previa o durante o después, ¿no? Para ejecución de los juicios. Bueno, la medida suspensional se da precisamente desde antes o desde la presentación de la demanda hasta antes del dictado de la sentencia, ¿no? Por eso se le da la característica de medida cautelar, porque no dura por siempre, dura hasta en tanto no existe una sentencia por parte del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Quien es el encargado de dar pues, protección en medidas cautelares. Ahora, les decía yo que están clasificados como tipos de actos no susceptibles de suspenderse. Bueno, pues tenemos los actos consentidos, declarativos, negativos, omisivos. Estos actos, si ustedes revisan la doctrina, pues van a estar clasificados dentro de esta, imagínense ustedes, esta como una hoja T, donde del lado izquierdo están los actos que no se suspenden, y al otro lado, del lado derecho, están los actos que sí se suspenden, ¿no? Entonces, estos actos siempre se van a estudiar, doctrinariamente hablando, desde el punto de vista que no se puede otorgar la suspensión del acto reclamado contra estos tipos de actos. ¿Por qué? Principalmente porque si se otorga la suspensión contra, por ejemplo, un acto negativo, ¿no? Es decir, se le da respuesta a una petición que está solicitando el quejoso, pues entonces se quedaría sin materia el juicio de amparo. Ese es el argumento principal que precisamente está contemplado en el primer párrafo del artículo 147. Ahorita vamos a ir allá también a analizar bien lo que establece la normativa. Los actos que sí son reclamados y que son suspendibles están los actos prohibitivos, futuros, sucesivos, continuados. Hay mucha doctrina que los equipara. Los actos legislativos, los actos autoaplicativos, heteroaplicativos, ¿no? Esos serían los actos que sí, fácilmente y sin lugar a dudas, que es un tema que no se da para el debate, pues son suspendibles, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Creo que el principal enfoque, la principal
carga argumentativa está en los actos negativos, en los actos omisivos, ¿no? En ese actuar que, aunque sea momentáneamente por parte de la autoridad, podría dar efectos restitutorios, y eso hay una corriente muy, muy cargada de doctrina y de jurisprudenciales que pues están en contra, ¿no? De otorgar efectos suspensivos. Ahorita lo vamos a ver. Efectos, entonces, tiene la suspensión del acto reclamado, ¿no? Precisamente, creo yo, que nos encontramos en un tema de evolución, ¿no? En una parte evolutiva de cuáles son en realidad los efectos de la suspensión del acto reclamado, ¿no? Y eso precisamente por el debate entre si se puede o no se puede otorgar efectos restitutorios. Veamos. Desde la Constitución de 1840, que es cuando inicia en el artículo 53 y 63, precisamente inicia la regulación del juicio de amparo. Decía en ese proyecto de Constitución yucateca, que se aprueba en el 40, la Suprema Corte de Justicia del Estado de Yucatán podría amparar en el goce de sus derechos a los que pidan protección contra leyes y decretos, ¿no? Eso es el origen, junto con el artículo 63, que precisa que los jueces de primera instancia ampararán en el goce de los derechos garantizados por el artículo anterior, que es el que acabo de leer, pero de una manera breve y sumaria, ¿no? Quienes han escrito, Ricardo Couto, por ejemplo, que es un gran tratadista de la suspensión del acto reclamado clásico y que sus pensamientos pues, han sido plasmados incluso en la fracción 10 del artículo 107 constitucional, decía que era el origen de la medida cautelar, ¿no? Este artículo 63, donde exigía que la decisión fuera breve y sumaria. Les pregunto, si el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos exige un recurso sencillo y rápido, ¿cómo podría ser el juicio de amparo sin la suspensión, ¿no? Entonces, esto es imposible. Creo que por eso la medida suspensional pues, es de gran ayuda. Luego, en la Constitución de 1847, se reconoce, acuérdense, el primer amparo ya a nivel federal, ¿no? El primer amparo se otorga en el 49 por parte del diputado Vicente Romero, que es el quejoso, eh, y bueno, esto precisamente tiene que ver en San Luis Potosí, ¿no? Y bueno, en estas, adicionalmente, se reconocen varios proyectos, ¿no? 3 de febrero de 1849 y otro de Juan Urbano Fonseca en febrero de 1852, ¿no? Esos son los proyectos tradicionales que se estudian siempre, que vamos a entrarnos un poquito a los antecedentes del juicio de amparo. Sin embargo, un proyecto que no es muy conocido es el proyecto 1849, denominado Proyecto Gamboa, sobre tribunales de amparo, ¿no? Y es precisamente aquí donde nace la suspensión del acto reclamado, ¿no? Por eso es importante recalcarlo. En el artículo 3 decía lo siguiente, ¿no? El juez de distrito de primera instancia, luego que recibe el interdicto, podrá suspender bajo su responsabilidad el decreto o providencia. Eso es una primer ya regulación antes de la reglamentación, que en los puros proyectos, pero efectos tenía únicamente hacia del presente hacia el futuro. No había, por supuesto, una protección retroactiva. No se podría hablar en ese caso, en esa regulación, de una protección retroactiva de la jurisprudencia. Eh, bueno, recordamos entonces la primera sentencia de amparo dictada por el juez primer suplente de distrito de San Luis Potosí, que con aplicación directa del 25 de las actas de reforma de 1847, ampara a Manuel Verástegui, ¿no? Contra una orden de destierro. Bueno, precisamente eso sería un primer antecedente de la suspensión del acto reclamado. Ahora, a nivel de leyes de amparo reglamentarias del artículo 107 constitucional, en el artículo 4 de la ley de 1861, ahí se establecía, ¿no? Lo voy a leer, si me permiten, rápidamente. Efectivamente que el juez de distrito correrá traslado 3 días a los demás, el promotor fiscal y con audiencia declarará dentro del tercer día si debe o no abrirse el juicio conforme al artículo tal, excepto en el caso en que sea de urgencia notoria. Recalco esta frase, urgencia notoria, porque es un elemento precisamente de las medidas cautelares. Cuando exista urgencia notoria, la suspensión del acto o providencia que motiva la queja, ¿no? Entonces, por eso comentaba yo que este artículo de 1861 pues hacía de manera
pues muy clara esta regulación a la suspensión del acto reclamado. Eh, Ahora, eso por un poco antecedentes, ¿no? Para ver de dónde viene y cuáles son los efectos, cómo estaban los artículos precisos, ¿no? Donde se regulaban. Ahora, etimológicamente, la palabra suspensión en su raíz etimológica proviene del latín suspendium, ¿no? Que es la acción de colgarse, y gramaticalmente es la acción-efecto de suspender, dejar en el aire algo. Eso sería parte de una investigación que su servidor realizó sobre la etimología de la suspensión del acto reclamado. Levantar, colgar o detener algo en el aire, únicamente. Tampoco habla nunca de retrotraer los efectos o de dar derechos que antes no se tenían, por ejemplo, ¿no? Esa es la etimología, la interpretación básica de lo que significa suspensión, sin agregarle, por supuesto, acto, acto reclamado. Incluso está muy arraigada eh, con el juego, ¿no? Que le denominaban incluso el juego de los encantados, ¿no? Aquel juego que tocaban a alguien y esa persona que fue tocada por otra más se quedaba estática, se quedaba congelada. Muchas veces así se ha entendido la suspensión del acto reclamado, así se nos enseñó en la carrera de Derecho a la mayoría que ya tenemos algunos años, pues, que egresamos, así era entendida, ¿no? Suspensión del acto reclamado, juego de los encantados, te tocaban y listo. Y esto es un ejemplo que desarrollaba mucho el exministro Góngora Pimentel, que por cierto tiene mucha investigación sobre la suspensión del acto reclamado, y no podrías darle otro efecto, ¿no? Diferente, ¿no? Ya después hubo diferentes eh, pues posturas que fueron un poquito más, digamos, eh, progresistas en el sentido de considerar sí a la suspensión del acto reclamado como medida cautelar. Y entonces yo creo que podríamos clasificar estas posturas como tres, ¿no? Tres grandes debates que se han desarrollado y que se siguen desarrollando actualmente dentro del Poder Judicial. Una, que considera la suspensión del acto reclamado en el amparo es un prohibido judicial, ¿no? Únicamente, aspecto que proveía desde el tratadista Ignacio Burgoa. Dos, la suspensión se cataloga como una medida cautelar entre los clásicos defensores precisamente de esta postura, esta segunda postura de considerar a la suspensión como medida cautelar, es fixamudio y que no solo tiene eficacia puramente conservativa, sino que también puede asumir el carácter de una providencia constitutiva, ¿no? Esas son palabras claves y muy interesantes de fixamudio. Y la tercera opinión es, efectivamente, es no otorgarle efectos restitutorios a la suspensión, aunque también sus defensores la puedan catalogar como medida cautelar. Desde el momento que ustedes empiecen a hablar de medidas cautelares, esta tercera postura pues sería un contrasentido, porque las medidas cautelares sí tienen efectos restitutorios, ¿no? Y hay varias clasificaciones que no es el momento ahorita para analizarlas, pero bueno, pues existen ahí varias clasificaciones de los efectos y los tipos de medidas cautelares. Voy a destacar elementos, ¿no? Elementos que tienen que tener una medida cautelar y que posiblemente la suspensión del acto reclamado debe o pueda acoger, ¿no? Duración limitada es una característica de las medidas cautelares. Cumple la suspensión del acto reclamado con ser una duración limitada, así es, ¿no? ¿Por qué? Porque dura hasta el dictado de la sentencia, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Periculum in mora, ¿no? O peligro en la demora, ¿no? La urgencia que hablábamos. Efectivamente, para eso está la suspensión del acto reclamado. Para casos de urgencia, entre directamente la suspensión a conservar la materia, acuérdense del juego de los encantados, y pues no se quede sin materia el juicio, ¿no? No se viola un derecho por más tiempo, etcétera. Y el famoso FOMUS bonus juris, que es la apariencia del buen derecho, incluida en la Constitución ya desde el año 2011, en la fracción 10 del artículo 107, ¿no? Si revisamos este artículo, ahí está la apariencia del buen derecho, ¿no? Que así se le caracteriza como el FOMUS bonus juris, y que, bueno, pues ya la Corte había pronunciado en varias contradicciones de los años 90, que pues debería de utilizarse esta figura en la suspensión del acto reclamado. Una característica muy importante, que es provisional, ¿no? Que no es lo mismo temporal que provisional, ¿no? Ya Carnelú distinguía entre provisional y no, ¿por qué? Pues lo provisional es hasta que no se da un acto posterior.
a diferencia de lo temporal, ¿no? Lo temporal únicamente es por un tiempo determinado, pero no necesitas un acto posterior, ¿no? Para que finalice esa temporalidad. En cambio, lo provisional sí, necesitas la sentencia. Entonces, esta característica de las medidas cautelares sería un nuevo elemento que sí efectivamente cumple la suspensión del acto reclamado. Hay varias clasificaciones de estas medidas cautelares. Alfonso Noriega, la disparidad de estas medidas consiste en que Carnalúti los llamaba providencias cautelares, Chovenda medidas cautelares o de conservación, de providencia de naturaleza cautelar, de la plaza medidas provisionales, el jurista mexicano Payares, medidas preventivas de seguridad, ¿no? Por poner ejemplos. Por cierto, el maestro Valle hacía una clasificación entre instructorias, antagónicas, facilitadoras, decisorias, impositivas o de caución, ¿no? Esas clasificaciones que no me meteré, pero que al final de cuentas es un estudio profundo de la naturaleza de la suspensión del acto reclamado con los elementos de las medidas cautelares, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí vamos bien, vamos palomeando todos estos parámetros para considerar efectivamente que sí, la suspensión cumple con las características de las medidas cautelares, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? El artículo 128 especifica que primero tiene que solicitarlo el quejoso, ¿no? Y ahorita vamos a ver que hay diferentes tipos de suspensiones, pero hablando de la suspensión del acto reclamado a petición de parte, pues tiene que solicitar el quejoso, no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, ¿no? Eso marca. Hasta ahí, vean ustedes que no hay una fracción tercera, ¿no? No hay una fracción tercera que diga pues, que los actos tienen que ser de difícil reparación, como si lo veía precisamente el análisis del artículo 124 de la Ley de Amparo de 1936. Bueno, eso sería entonces los requisitos. Hay suspensión, ¿no? La suspensión de oficio, ¿no? Que el juez actúa solo, ¿no? Incluso desde el acto admisurio de la demanda, actúa desde ese momento y otorga de entrada la suspensión del acto reclamado cuando pues, se dan, pues, por supuesto, los actos graves, ¿no? Que están regulados en el artículo 15, tiene que ver con, se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, pero fuera del procedimiento, incomunicación, deportación, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ¿no? Esos serían los supuestos, el único motivo por el que el juez de oficio tiene que otorgar la medida suspensional, ¿no? Y siempre traigo, si están mis alumnos aquí, a debate pues, este punto, ¿no? Bueno, ¿y por qué únicamente estos derechos? Que no el artículo primero de la Constitución dice que tiene que haber una interpretación con interdependencia o no jerarquización de los derechos humanos? ¿Por qué no incluimos más derechos para que el juzgador de oficio otorgue la suspensión del acto reclamado? Ahí tenemos siempre algunos minutos de debate sobre este tema, ¿no? Lo dejo también para, pues ahí en el tintero. Ahora, de oficio con trámite incidente, este es una nueva, llamémoslo así, una nueva suspensión del acto reclamado que no se encontraba regulada en la ley de amparo del 36 y que se dan los dos supuestos, ¿no? Cuando hay una extradición, por cierto, la extradición también está en la suspensión otorgada oficio, es otra crítica que se hace también en clase. Siempre que se trate de un acto que si llegara a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Es decir, este requisito de la fracción 2, ¿no? Que se encuentra en la ley, la suspensión de oficio con trámite incidental, pues precisamente es el que preveía en el artículo 127, es el que preveía el artículo 124 para la suspensión a petición de parte. Entonces, nomás hay un cambio de lugar. Y eh, cuando hay una medida suspensional, petición de parte, recuerden que hay suspensión provisional y suspensión definitiva. La suspensión provisional no hay tampoco un artículo que nos diga se da suspensión provisional cuando sean estos supuestos, sino que hay que interpretar el artículo 139, y esto pues lo fuimos descubriendo precisamente con el análisis de la propia ley, y encuadrar que hay suspensión provisional siempre que haya perjuicios de difícil reparación para el quejoso, ¿no?
que son muy similares a los actos de imposible reparación que acaba de definir la Ley de Amparo en el año 2013, que están en la fracción quinta del artículo 107. Esos serían los actos de imposible reparación o actos de difícil reparación, ¿no? Que son aquellos que afectan derechos sustantivos. Al final, es un juego interpretativo, ¿no? Porque una afectación a un derecho sustantivo pudiera ser incluso, ¿por qué no?, el artículo 17 constitucional. La suspensión definitiva que pues se da después de la provisional, que su nombre pues no está tan bien redactado, porque precisamente ahí vienen las confusiones en que se otorga un amparo a una parte quejosa por determinado acto, ¿no? Eso no es un amparo, es una suspensión definitiva. Sin embargo, el término definitiva, pues, repito, pues no es tan adecuado porque, pues, ni tan definitiva. Cuando se emita una sentencia, se va a acabar esa suspensión del acto reclamado. Por eso recalcaba mucho la característica de provisional, ¿no?, de las medidas cautelares. Siempre, al existir la sentencia, hasta ahí quedaría viva la suspensión del acto reclamado. Bueno, si se requiere el error de confundir los efectos, pues creo que sería una buena propuesta este término suprimirlo de la ley. Ahora, varias precisiones sobre otro requisito más, es donde entra ya la parte del juzgador, la parte ya de la argumentación, incluso los supuestos de ponderación de derechos, porque hay conceptos indeterminados, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos indeterminados que exige el artículo 128? Bueno, pues que no se afecte el interés social ni el orden público. Eso ya desde antes, desde todo el estudio de la suspensión del acto reclamado, lo conocíamos. ¿Qué les parece si analizamos bien la fracción 10 del artículo 107? Ahí nunca nos menciona que se exija el orden público, únicamente habla de la apariencia del buen derecho y del interés social. Entonces, esa regulación del orden público es una regulación únicamente prevista en la ley de amparo, pero no está desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Así que esta cuestión, pues, por cierto, interés social y orden público no significa todas las leyes, que todas las leyes en el artículo primero dicen, esta ley es de orden público, eso no significa o eso no es orden público para efectos de la suspensión del acto reclamado. Sí, todas las leyes se presuponen, tienen un presupuesto de ser constitucionales y el quejoso tiene que vencer, en caso de que quiera impugnar una ley, esa presunción de constitucionalidad de las normas. Sin embargo, eso para efectos de la suspensión del acto reclamado no es orden público ni es interés social. Es un caso que se tiene que resolver, pues analizar los supuestos ya que se presenten, pero pues tiene que ver precisamente con lo que les comentaba, con la ponderación de los derechos. El requisito de que sean actos de difícil reparación, ¿no?, que prevé el artículo 124 y que se suprime en la ley del año 2013, había ya pues bastantes tribunales que lo seguían exigiendo por una práctica reiterada a, eh, a que pues el uso de la jurisprudencia del 36, ¿no?, siempre y cuando no se contrapusiera con lo regulado en la ley de amparo del año 2013, se seguía aplicando y consideraron que eso no se contraponía. Sin embargo, bueno, pues ya Suprema Corte, en la contradicción de tesis 146, diagonal 2019, no hace tanto, finalmente establece que este requisito, ¿no?, de difícil reparación que tiene que cumplirse para que se otorgue la suspensión del acto reclamado, pues no era un requisito ya previsto por la propia norma, ¿no?, sino era un requisito únicamente, recuerden que ahora pasa a la parte de la suspensión provisional, ¿no?, del acto reclamado. Ahora, respecto a la evolución, ya uno de los últimos temas que también vamos a analizar, de los efectos, ya la contradicción de tesis 3 del 95 y 12 de 2013, que consideraban necesario incluir los elementos de las medidas cautelares en la suspensión del acto reclamado. Esto pues es un tema que ya no tiene mucho sentido porque, les repito, en el año 2011 se incluye en la fracción 10 estas características, ¿no? Pero al final de cuentas se entendía la postura de que tenía que mantener viva la materia del amparo. Esa es la finalidad toral de la medida, ¿no?, de la medida cautelar, mantener viva la materia de amparo. Si con la del acto reclamado no tenías viva
la sentencia o lo que hace resolver la sentencia tiene que ser improcedente. Y eso es donde, como antecedentes, también la obra de Ricardo Cauto, que cierto fue ministro, miembro del Poder Judicial, en 1926, es el que desde esa época pues promueve precisamente a que sí debería darse unos efectos completos y restitutorios a la medida cautelar. ¿Qué artículos entonces, para dejarlo ya como parte de la despedida, ahorita antes de pasar a sus dudas, qué artículos están en juego, ¿no?, dentro de la ley de amparo para responder esta pregunta? ¿La suspensión del acto reclamado tiene efectos restitutorios? Yo pienso que los artículos en juego sería el artículo 131, ¿no? No sé si lo pueden revisar, donde el segundo párrafo establece pues una regla natural muy concreta, donde dice que en ningún caso, ¿no?, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener efectos restitutorios, ¿no? Eso significa una interpretación literal del artículo 131 y que espero que no sea la que prevalezca. Ejemplos: la queja 212-2023 del primer tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito, por citar efectivamente la sentencia, donde se reclama, por ejemplo, la remoción del titular del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, ¿no? Pues se remueve a este titular de la Defensoría Pública. El titular promueve demanda de amparo indirecto, en la que plantea la afectación de sus derechos laborales y suspender efectos de la norma reclamada, con la finalidad de que se respete su nombramiento como director general de dicha institución. El juez de distrito determina la apertura del incidente, concede la suspensión provisional para impedir los efectos y consecuencias, pero inconforme, el Congreso del Estado de Nuevo León interpuso recurso de la que estamos hablando. En esencia, estableció este tribunal colegiado en la queja que la medida pues resultaba constitutiva en todo caso de derechos. Con ella se vulnerarían disposiciones de orden público, ¿no?, argumentando entonces para negar la suspensión del acto reclamado, es decir, negarle al quejoso la posibilidad de seguir ejerciendo este puesto, pues conceder la suspensión implicaría darle un efecto constitutivo de derechos que no se tiene, ¿no? Eso sería en contra del artículo 131. Un ejemplo de una interpretación del artículo 131. Otro más con esta de no dar efectos restitutorios: 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, incidente de suspensión 456-2022. Es improcedente conceder la suspensión contra la omisión de la Comisión Nacional de Agua de contestar una solicitud de permiso de cargas de aguas residuales. Eso sería también una improcedencia, porque basta que la autoridad responsable dé respuesta, y si la autoridad responsable da respuesta a esta petición de la petición de aguas residuales, entonces, ¿con qué se queda la sentencia de amparo? Se queda sin materia y eso no puede pasar según pues, esta postura, estas decisiones que se están tomando y que, bueno, contemplan este argumento. Ahora, dado el artículo también 147, primer párrafo, podríamos decir que tiene dos posturas. El mismo artículo 147 contiene la postura de otorgar la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios y contiene la posibilidad de no hacerlo. Porque dice la primera parte, los primeros renglones del artículo 147, que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrá de quedar las cosas. Y aquí viene la postura donde no puede darse efectos restitutorios, y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. Es decir, es la finalidad de la suspensión, conservar la materia del amparo. Esa interpretación de no otorgar la medida cautelar sino hasta la sentencia, porque si lo otorgas de una vez se queda sin materia, me parece que no sería una buena interpretación, porque, por buenas razones, porque en ese sentido podría suceder que no se queda a lo mejor sin materia la sentencia, pero sí se queda sin derechos, ¿no?, la persona quejosa. Un ejemplo de una interpretación a este primer párrafo lo dio el Pleno Regional en materia administrativa en Cuernavaca, con revisión de 36 diagonal 2023,
¿no? Donde se estableció que no procede en contra de la omisión de resolver sobre la propuesta de revocación del nombramiento de un servidor público, ¿no? No procede la suspensión del acto reclamado. Debe concederse que harían sin efectos precisamente el acto reclamado, es decir, se quedará sin materia el juicio de amparo. Eso sería entonces otro ejemplo que les quiero referir y poner aquí en, pues, en este webinar. Ahora, otro ejemplo, suspensión en el juicio de amparo. Existe un impedimento jurídico para otorgarla cuando se reclama una violación al derecho de petición, porque la medida cautelar otorgaría al quejoso un beneficio en definitivo. La queja 428/2022 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito también se va con esta postura, ¿cierto? Es una reiteración, y existe un impedimento jurídico para otorgar efectos restitutivos cuando se reclama la violación al derecho de petición. Porque si se da al quejoso lo que está pidiendo, entonces quedó en la sentencia de amparo. Eso sería entonces básicamente una interpretación con esta figura que posiblemente pues está en evolución. Ahora, ¿qué significa esta parte que se tiene que conservar o que el juzgador tiene que hacer lo posible para conservar la sentencia de amparo? En primer momento que no puede conceder la medida si la materia del juicio se acaba. Eso sería en un primer momento. Sin embargo, afortunadamente ya una interpretación que ha hecho la Suprema Corte en la contradicción de tesis 338/2022, la sala en el sentido de que esta opción, ¿no? Donde dice que hay que conservar 147, primer parte, que hay que conservar la sentencia, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, ¿no? Es decir, que no puede ser utilizado ese argumento para negar la medida cautelar. No puedes utilizar el argumento de decir, es que si no, si la otorgo ahorita la suspensión del acto reclamado, posteriormente, pues, ¿qué hago? Se va a tener que quedar sin materia el juicio, ¿no? Y continúa, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan, ¿no? Crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora, por lo que, por regla general, sería incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal, ¿no? Hasta aquí sería la cita de esto resuelto. Por esa razón me pareció importante traer al tema de este webinar los efectos estatutarios, si van a ser o no posibles en la suspensión del acto reclamado. Les adelanto que pues ya el segundo párrafo del artículo 147 me parece que la parte que dice que de ser jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia, pues sería también como una de las maneras que sí se le puede considerar la suspensión como una medida restitutoria de derechos. Hay muchísimos casos, eh, digo, no es el momento ahorita, este webinar no nos da para ello, pero sí me parece que la evolución hacia considerar a la suspensión con una medida con efectos restitutorios lo ha marcado claramente pues ya diferentes precedentes. Incluso hay un precedente muy interesante donde se pide la suspensión del acto reclamado contra un lanzamiento ya ejecutado. O sea, ya ciertas personas estaban fuera de su domicilio por un procedimiento mercantil. La suspensión se solicita, se concede para el ingreso, ¿no? De esas personas otra vez a su domicilio, lo que con una postura tradicionalista como la que se venía dando desde 1936, pues me parece que no podría haberse concedido nunca, ¿no? Dentro de estas nuevas resoluciones se habla incluso de una justicia anticipatoria, de un amparo provisional, y los argumentos precisamente son que pues la suspensión, ¿no? Del acto reclamado pues no va a ser definitiva. Cuando se emita, por ejemplo, una sentencia, se puede confirmar lo que ya se otorgó en la suspensión del acto reclamado, y creo que hacia allá va también la tendencia, ¿no? De ir considerando cada vez más posible esta medida cautelar. Conclusiones, ¿no? La primera regulación de la suspensión estaba con una postura, ¿no? Que tiene que ver con mantener viva únicamente la materia de amparo. En los años 90 hay un par de contradicciones presentes importantes que consideran elementos de las medidas cautelares se deben de tomar en cuenta en la suspensión del acto reclamado. Finalmente se logra en el año 2011 con la reforma al 6 de junio.
Y en el año 2013 ya la ley de amparo los regula. Sería el camino. Estamos yo en una evolución con la interpretación del artículo 131 y 147, de pasar a entender la suspensión como una medida solo con efectos suspensivos a una medida con efectos restitutorios, ¿no? La nueva manera de llamar los efectos de la suspensión ha sido amparo provisional o tutela anticipada, ¿no? Entonces, creo que es un tema que da para mucho, hay que estar monitoreando, incluso hay varias iniciativas eh, estudiadas en la Cámara de Diputados que tienen que ver con las medidas cautelares, con la suspensión del acto reclamado. Valdría la pena estar en constante monitoreo. Y bueno, sería hasta aquí mi participación, pero daremos aquí espacio para que si hubiera alguna inquietud, algún comentario, pues podamos debatir al respecto. Muchas gracias, Ana Pau, y quedo a sus órdenes. Al contrario, gracias, maestro Carlos. La verdad es que hemos mantenido en este espacio también ya a todos conectados, por lo tanto, bueno, el interés ha estado muy preciso, eso es muy importante. Muchas gracias a todos. Como comenté en el chat, abrimos este espacio para quien desee compartir felicitaciones, preguntas, alguna inquietud, por lo que bueno, déjenme también revisar en Facebook. Y si no, por supuesto, acá estamos. Déjenme abrir el espacio. Bien, nos comparte Jacobo Castro. Buena tarde. Considero que la suspensión con efectos anticipatorios son propios de la materia administrativa. En dicha materia existen un sinfín de violaciones a derechos humanos, porque la condición de esperar a la sentencia de amparo, al momento de redactar la demanda de amparo, asentamos los hechos bajo protesta de decir verdad y damos elementos al juez para que nos conceda la suspensión, pero queda a discreción la figura de la apariencia del bien derecho. Mi pregunta es, ¿qué mejoraría para la figura de la suspensión? Me parece que que estoy de acuerdo, muchos en materia administrativa, pero bueno, esto que decía el lanzamiento, por ejemplo, es materia mercantil, ¿no? Y también hay otros tipos de materias que se pudieran dar efectos restitutorios. La expedición de actas provisionales, por ahí hay algunos criterios también al respecto, inmediatamente desde la misma suspensión del acto reclamado, sin esperar la sentencia, ¿no? ¿Qué se mejoraría? Bueno, pues creo yo, pues esta interpretación que tiene que ser con esta finalidad, ¿no? De no quedarnos con la letra de la ley y decir, oye, es que si no otorga la suspensión, si otorga la suspensión se me queda sin material juicio, ¿no? Creo que ese argumento no lo debemos utilizar más. Y creo que una buena también recomendación sería una argumentación en ese sentido hacia la petición de las suspensiones del acto reclamado y, por supuesto, una revisión a fondo de la ponderación que hacen los jueces sobre los elementos que decían, la apariencia del buen derecho, el interés social y el orden público, que pues el 129 enumera en varios supuestos, ¿no? Que no de forma limitativa pudieran considerarse como cuestiones de orden público, ¿no? Incluso poder, ¿por qué no?, poner a discusión, a lo mejor, si todos esos supuestos serían efectivamente una cuestión de interés social o orden público, ¿no? Porque hay posibilidades incluso de impugnar la propia ley de amparo, ¿no? Ya hay varios conocimientos también al respecto. Muchas gracias por la pregunta, eh, Jacobo Castro. No sé si... Muy inestable, Sí. por lo que, bueno, si me llevo a cortar, ahorita regreso con ustedes. Gracias. Bien, pues si no tenemos más preguntas, me gustaría preguntarle, maestro Marcos, algo que nos quiera compartir en estos últimos minutos. Bueno, ya antes de cerrar, Alejandro Jiménez nos escribe. En un caso concreto, en materia penal, el aseguramiento de inmueble emitido en sede ministerial, la suspensión provisional de este acto tiene efectos restitutorios.
¿Es una afirmación o es una pregunta? Bueno, sería otro ejemplo, ¿no? También en Correcto, materia. viene como pregunta. Bueno, nos compartió apenas los signos de en pregunta. Sería pregunta, maestro Carlos. A ver, Gracias. la última parte, Ana Pau, ¿qué decía exactamente? Claro que sí. La suspensión provisional de ese acto tiene efectos resolutorios. Sí, bueno, creo que estos efectos empaparían, no, repito, no en la materia administrativa, puede ser también en la materia penal, aunque en la materia penal acuérdense que hay una regulación muy particular, ¿no? Y hay también pronunciamientos que si hay una cuestión que tiene que ver con esta materia, hay que atender a la especialidad, ¿no? Incluso cuando hay suspensiones en materia penal que hablan de la privación, ¿no? De la libertad de una persona, no significa que si yo pido la suspensión del acto reclamado y estoy privado de la libertad, voy a salir, ¿no? Libre por el mundo, ¿no? Sino que quedarías a disposición del juez de amparo, segunda instancia, por las cuestiones que tienen que ver con tu libertad, ¿no? Y ahí se evitan otra violación a derechos humanos. Y me parece que sí, efectivamente, sería un supuesto donde en materia penal, en aseguramiento de bienes, pudieran también concederse la medida cautelar, porque acuérdense que hay una concatenación de violación, ¿no? Si el bien, estamos hablando de un negocio y ese negocio pues está como sustento de la familia y en la familia de menores y bueno, hay una concatenación de derechos, me parecería, pudiera verse el caso, analizarse y si hay un peligro, ¿no? De que hubiera una violación grave de derechos fundamentales, pudieran tener efectos restitutorios. No hay que esperar la sentencia para liberar el bien, por ejemplo, ¿no? A lo mejor también bienes embargados, que marca la ley como no embargables, ¿no? Algunos, algún comercio, repito, pues pudiera también desde la suspensión otorgarse efectos restitutorios, ¿no? Y aunque no vayan a ser los efectos por siempre, porque por eso es la suspensión del acto reclamado, pues van a prevalecer hasta la sentencia, pero va a resolver el problema y no nos tenemos que preocupar con que, bueno, ¿y qué voy a resolver en la sentencia? ¿No? Porque la importancia, como lo ha marcado la segunda sala, pues es proteger derechos y contextualizar lo que se busca con el juicio de amparo. Muchas gracias también por ese comentario, esa pregunta. Gracias, maestro Carlos. Bien, bueno, en estos ya 4 minutos restantes de este webinar, les quiero compartir que de igual manera en la Universidad USEMPER continuamos impartiendo posgrados en amparo, civil, penal, juicios orales. De alguna manera también varias materias las ha llevado el maestro Carlos Eugenio. Así que, bueno, estamos en la página web como Universidad USEMPER. Y maestro Carlos, retomando algún mensaje que les quiera compartir a toda esta comunidad USEMPER, ya que cada miércoles, como les comentaba al inicio, tenemos un tema nuevo en diferentes materias y siempre nos gusta compartir un mensaje o algo que se lleven esta tarde. Claro, me parece que bueno, primero que nada, con tan solo el interés, ¿no? De estar aquí conectados, ¿no? Pues me parece que ya da mucha pauta a, a querer pues, estar al día en lo que hay, en lo que está en debate. Parece que una manera correcta de estar nosotros actualizados sería estar atentos, ¿no? A los temas que resuelven los tribunales, estar atentos a los cambios, ¿no? Estamos con una idea del estudio de una figura jurídica, a lo mejor que la estudiamos en la carrera. Sin embargo, pues las figuras van evolucionando, se van adaptando precisamente a la realidad social como es el derecho y creo que una manera de poder ser mejor abogado, tener un criterio jurídico más formado, sería actualizarnos en, pues en lo resuelto, en los temas novedosos, ¿no? Esta universidad, por supuesto, pues hace su parte con poner aquí a debate los temas de interés nacional. Y bueno, uno de ellos precisamente que escogimos fue la suspensión del acto reclamado, pero estar monitoreando, pues, qué otros temas vamos a tener aquí para discutir eh, de cualquier materia, ¿no? Existen también otros temas procedimentales, unos temas un poquito más de fondo, y ya si nos vemos como una tendencia hacia la evolución, vean que pues
es la práctica, la aplicación práctica de la reforma de derechos humanos, ¿no? Es la aplicación práctica, son los temas ya en concreto que están dando este tipo de reformas, monitorear también las reformas a la propia Constitución, esta reforma del artículo 17 constitucional que habla de los formalismos procesales, vino a entender bastante diferente la manera de redactar las sentencias o de argumentar el derecho, ¿no? Entonces, sería mi recomendación. Muchas gracias. Excelente, maestro Carlos. Bueno, pues muchas gracias por esta recomendación, por también este mensaje. Y doy por terminado el webinar. Voy a finalizar también la grabación. Asimismo,